Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy estamos llegando prácticamente a la última lección, por lo menos en esta oportunidad, en la cual vamos a estar compartiendo de la carta a los Efesios en el capítulo 2, en el verso 20. Vamos a estar compartiendo allí de la palabra de Dios. Estamos en esta serie de enseñanzas acerca del justo de la Biblia, y llegando prácticamente a las últimas enseñanzas, estamos mirando acerca de los fundamentos del justo. Dado que la palabra de Dios dice, si se destruyeren los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces podemos ver que la vida de justicia o la vida del justo tiene sus fundamentos, y la palabra de Dios es la que nos revela al respecto de los fundamentos del justo. Entonces vamos a ir a Efesios capítulo 2, verso 20, para estar refiriéndonos al texto de las Sagradas Escrituras. Así entonces damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte porque nos has ido guiando por medio de la ilustración de tu palabra, por medio de la inspiración de tu palabra, al respecto, Señor, de la vida del justo en la Biblia. Señor, llegado a este momento en el cual hemos de estar enseñando sobre los fundamentos del justo, Señor, rogamos que tú nos concedas la gracia, Señor, del denuedo, de la revelación, de la sabiduría como del entendimiento que es dado por medio de la fe, para que podamos tener una comprensión clara y en ello todos podamos ser edificados conjuntamente. Dándote gracias y esto por medio del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, ya hemos hablado días pasados sobre el error de la interpretación del pasaje de Mateo capítulo 16, verso 18, cuando el Señor le dice al apóstol Pedro, te digo que tú eres Pedro, o sea, pequeña piedra, y dice, sobre esta roca, Petros, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra ella. La mala interpretación es pensar que la iglesia se edifica
en la persona del apóstol Pedro. Sin embargo, podemos mirar que los apóstoles también tienen un rol muy importante en lo que es la edificación de la iglesia. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué tienen un rol muy importante? Porque justamente ellos fueron los que fueron enviados a divulgar la buena noticia. Fueron los que fueron enviados para anunciar esta buena nueva. Y los profetas son los que anunciaron de antemano. Así que tanto el uno como el otro se complementan. ¿Por qué? Porque los profetas anunciaron de antemano lo que había de suceder. Y los apóstoles salieron a contar lo que ya había sucedido. Pero el ángulo, el eje de todo el evangelio es Jesucristo mismo. Por eso dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, nosotros tenemos toda la palabra profética a la cual hacemos bien de estar atento como una antorcha que alumbra hasta que el día esclarezca. No podemos desechar nada de la palabra de Dios. El apóstol Pablo le habla a su discípulo Timoteo diciendo que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado. Amén. Esté enteramente preparado. O sea, todo lo que el hombre de Dios necesita para la preparación, para la obra del ministerio para la cual Dios lo llamó, se encuentra en la Escritura. No está en esos libros de consulta que hoy día se han popularizado mucho, como los libros de consulta sobre estrategias y sobre formas de cómo evangelizar. No quiere decir que nosotros los desechemos, porque por cierto hay muchos libros que son muy útiles y contienen enseñanzas de las mismas escrituras que están ejemplificados o están explicados por el autor del libro y que le son muy útiles al creyente. Pero el creyente todo lo que necesita para la preparación, para la obra del ministerio, se encuentra en las escrituras. Por eso es que toda la escritura, tanto los profetas que anunciaron de antemano lo que habría de acontecer, como los apóstoles, que fueron los enviados a anunciar lo que ya había acontecido. Por eso ellos se encargaban de predicar a Cristo y a este crucificado. Amén. Todo ello compone la enseñanza, es el componente de las doctrinas que han de darle forma al creyente. Por eso dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso es que el apóstol Pedro recibió un nombre nuevo. Tú eres Pedro, pequeña piedra. ¿Por qué? Porque era un componente más en este edificio espiritual que se va levantando para ser morada de Dios en el Espíritu. Y luego el apóstol Pedro habla al respecto de la iglesia, que nosotros como piedra viva nos vayamos edificando, siendo la principal piedra del ángulo que sostiene todo el edificio, Jesucristo mismo. Ahora, hermanos queridos, de ahí cómo cada uno sobreedifica sobre el fundamento, el cual es Jesucristo, es muy importante. ¿Por qué? Porque la obra de cada uno va a ser probada. Días pasados hemos hablado del fundamento de la fe y que el fundamento de la fe es Jesucristo, la roca sobre la cual todo este edificio va creciendo. Pero hoy nos estamos refiriendo al fundamento de las obras. ¿Por qué? Porque las obras de cada uno, ya sea como haya edificado, también van a ser probadas. Recuerda que el Señor dijo por medio del profeta Isaías en el capítulo 28, diciendo, he aquí pongo en Sión la piedra preciosa, la piedra escogida, la piedra probada, y el que en él creyere
no será avergonzado. Así como Jesucristo fue probado y salió aprobado, también la obra de cada uno de nosotros va a ser probada y tiene que resultar o salir aprobada. De ahí es que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, a los Corintios, y allí en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios le dice, en el capítulo 3, verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, meditemos en esto. Si la obra de alguno se quemare, ¿quién es el que va a sufrir pérdida? Uno mismo. ¿Por qué uno es el que va a sufrir pérdida? Porque toda esa obra estaba fundamentada en nuestro esfuerzo. Toda esa obra estaba fundamentada en nuestra capacidad. Toda esa obra estaba fundamentada en nuestra estrategia. Toda esa obra estaba fundamentada en lo que nosotros creíamos que era lo correcto y adecuado en ese momento. Por eso es que la pérdida la sufrimos nosotros. Pero cuando uno edifica en Cristo Jesús, no hay manera de que salga avergonzado. No hay manera de que se vuelva arrepentido. ¿Por qué? Porque eso es como edificar con oro. Eso es como edificar con plata. Eso es como edificar con piedras preciosas. A diferencia que cuando yo comienzo a edificar según mi parecer, según lo que yo creo correcto, de acuerdo a mi interpretación, de acuerdo a aquella enseñanza que vi que en otros dio resultado, eso es como edificar con madera, eso es como edificar con heno, eso es como edificar con hojarasca. Amén. Por eso, hermanos queridos y hermanas queridas, todo lo que nosotros necesitamos para poder ser perfeccionados y estar enteramente preparados, no viene de las estrategias, no viene de las interpretaciones, no viene del parecer del hombre, sino viene de la voluntad expresada de Dios por medio de su palabra. Y Él es el que se encarga de revelarnos su palabra y de confirmarnos su palabra mediante su Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura que no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, fueron los que escribieron. Entonces, ¿quién es el que nos da la revelación? ¿Quién es el que nos da la interpretación correcta? El mismo Señor Jesucristo. Y no está oculto, no está oculto, sino que todo ya nos fue revelado mediante su Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que se encuentra en la misma palabra de Dios. No necesitamos de otro manual para poder interpretar la Escritura, pues la misma Escritura se encarga de interpretar a la Escritura. Lo que en algún pasaje nos parece confuso y no lo podemos entender, luego en otros pasajes se comienza a esclarecer. Un ejemplo claro de ello, por ejemplo, es la observancia acerca del día de reposo. En ellos eran muy estrictos la nación de Israel. Sin embargo, cuando vino el Señor Jesucristo, la gran controversia y el gran problema que tenían con los israelitas
era que el Señor Jesucristo ni observaba el día de reposo, ni tampoco tenía cuidado en cuanto a que sus discípulos observaran el día de reposo. ¿Por qué? Porque el día de reposo lo señalaba Él, pues Él era el Señor del día de reposo. Dios no había reposado por sí mismo, sino que había reposado por causa del hombre. Dios no envió a su Hijo, sino justamente para salvar al hombre. Entonces, todo lo que Dios da, y que lo da por medio del Señor Jesucristo, lo da para el hombre. Y todo lo que el Señor anunció por medio de los profetas, todo lo que el Señor anunció por medio de los mandamientos, de las ordenanzas que se le dio al pueblo de Israel, eran la sombra de aquello de lo cual habría de venir. Entonces, cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, y ciertamente no lo podemos entender claramente, lo comenzamos a entender más profundamente cuando comenzamos a leer el Nuevo Testamento. Y allí lo que no entendíamos en el Antiguo Testamento se comienza a esclarecer. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios se complementa. Entonces, hermano querido y hermana querida, yo no tengo que edificarme sino sobre el fundamento que Dios ha dado por medio de los profetas y por medio de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo que sostiene mi vida de creencia es Jesucristo, pero las enseñanzas para que yo vaya creciendo y siendo edificado para hacer ese templo santo y esa morada de Dios en el Espíritu se encuentra en los siervos de Dios. Amén. Se encuentra en los siervos de Dios. Por eso es que es tan importante la labor de la iglesia y es tan importante la iglesia que Dios a la iglesia le ha administrado, le ha suministrado apóstoles, les ha suministrado profetas, les ha suministrado evangelistas, les ha suministrado pastores y maestros para perfeccionarnos a nosotros, los santos, para que podamos hacer la obra del ministerio a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la medida y a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, si yo quiero edificar y ver que mi obra vaya creciendo para ser conformada en ese templo santo, para morada de Dios en el Espíritu, no puedo edificarme alejado de la iglesia. No puedo edificarme alejado del siervo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dado a la iglesia y ha dado al siervo de Dios para mi edificación, para que yo me vaya edificando, para poder ser ese templo santo de morada de Dios en el Espíritu. Si yo me quisiera edificar alejado de la iglesia, alejado del siervo de Dios, escogería mal para edificar y seguramente escogería lo primero que tengo al alcance, a la mano. ¿Qué es lo primero que tenemos al alcance, a la mano? Si usted sale a dar una vuelta por su vecindario, usted no va a encontrar al alcance y a la mano oro, no va a encontrar al alcance y a la mano plata, no va a encontrar al alcance y a la mano piedra preciosa, pero sí seguramente va a encontrar hojarascas, especialmente en esta época invernal. Sí, fácilmente va a encontrar heno, amén, pasto. Sí, fácilmente va a encontrar madera para edificar y lo va a tomar y lo va a usar para hacer una edificación, pero luego el fuego de la prueba va a probar ese edificio y todo en aquello en lo cual invirtió, trabajó y le puso dedicación va a ser consumido, sufriendo usted pérdida. Así como tantos creyentes
que quieren edificar su vida espiritual alejados de la iglesia, alejados del siervo de Dios. Entonces toman lo que tienen a mano. ¿Y de qué se van tomando? De las cosas que hay en el mundo se van tomando. Y con ello van edificándose, y con ello van formándose, y con ello van nutriéndose. Tristemente, yo escucho hoy día a personas que antes confesaban el nombre de Jesús y que hablaban acerca del Señor Jesucristo como el fundamento de la fe y como aquello que rige como Señor y soberano en este mundo, y hoy ya dejaron de mencionar al Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué palabra utilizan para mencionar aquello que rige? El universo. Se refieren acerca del universo, como que es el universo lo que rige, cuando en realidad el universo fue constituido por la palabra de Dios y se sostiene por la palabra de Dios. Y la Biblia dice que Jesucristo es esa palabra encarnada. ¿Vio? Ya dejaron de edificar sobre la roca, ya dejaron, alejados de la iglesia, alejados del siervo de Dios, dejaron de edificar sobre la roca y de asirse de Cristo, quien es la cabeza, para ir edificándose en amor. Dejaron de edificar con oro, con plata, con piedra preciosa, y comienzan a utilizar un lenguaje mundano. Y empiezan a decir el universo. Otros se refieren a sí mismos diciendo por mi esfuerzo, porque esto lo obtuve porque me sacrifiqué y me esforcé. Cuando en realidad la Biblia dice que no es así, porque nada obtenemos ni nada tenemos que no nos sea dado. Entonces podemos ver claramente que ellos siguen desarrollándose, pero ya no se están desarrollando, ya no se están edificando con oro, con plata, con piedra preciosa, sino que comienzan a tomar el lenguaje del mundo, comienzan a tomar las costumbres del mundo, y el mundo pasa y sus deseos también. Dice el apóstol Pedro que los cielos y la tierra se enrollarán como un pergamino, y los elementos fundidos serán fundidos por el fuego. Entonces, si yo me edifico en este mundo, asido, tomado de las cosas de este mundo, el fuego lo va a consumir y voy a sufrir pérdida. Pero si yo edifico mi vida con oro, con plata, con piedras preciosas, que no se encuentran ahí en el mundo o al alcance, sino que uno tiene que estar en ese lugar en el cual el Señor nos ha puesto, que es la iglesia. Tiene que estar ahí bajo ese cuidado de los siervos de Dios que Él puso, que son los que nos van suministrando y administrando todos los bienes y todas las riquezas espirituales, donde suministra y administra el Señor Jesucristo. Entonces, cuando venga el tiempo en que los cielos se han de enrollar como un pergamino y los elementos fundidos se hayan de fundir, yo no voy a sufrir pérdida. ¿Por qué? Porque todas mis obras que hayan sido hechas en Cristo van a ir conmigo. Y habrá un día, hermano, en que cada uno de nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, y a cada uno se le va a recompensar según la obra que haya hecho. El que edificó con madera, con heno, con hojarasca, ya habrá sufrido pérdida y no va a tener ninguna retribución. Pero el que edificó con oro, con plata, con piedra preciosa, ese va a recibir recompensa. El apóstol Pablo se refirió a ello diciendo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual el juez justo tiene reservada para mí y para todos los que aman su venida. Entonces, guardar la fe, ¿qué significa? Guardar el oro, porque la fe, al igual que más preciosa que el oro, como el oro, se prueba por el fuego. Amén. Entonces, hermano querido y hermana querida, no puedo guardar la fe, no puedo edificar por medio de la fe, alejado de la iglesia y alejado del siervo de Dios, que es el que Dios puso en la iglesia para perfeccionar mi vida espiritual, para que yo me vaya edificando en amor. Entonces, hemos hablado acerca del justo de la Biblia.
que el justo de la Biblia no es el que obra, sino el que cree. Y su fe es la que le es contada por justicia. Y hemos estado hablando también de los fundamentos del justo, y hemos visto que el fundamento de la fe del justo, la roca principal es Jesucristo. Pero ahora hemos llegado a este punto en el cual nos encontramos hablando del fundamento de las obras. Y el fundamento de las obras tiene que ver con la iglesia y tiene que ver con el siervo del Señor. Yo no puedo edificarme si no me edifico sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a leer una vez más la palabra del Señor. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, usted, yo, cada uno de nosotros, que somos esas piedras vivas que vamos edificándonos en amor hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, para hacer ese templo santo en el Señor, para morada de Dios en el Espíritu, nos tenemos que edificar sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. No podemos tener edificación fuera de la iglesia, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Uno fuera de la iglesia y alejado del siervo de Dios no piensa que dejó de edificar, porque sigue edificando, sigue construyendo su hogar, sigue levantando su familia, sigue realizando sus cosas, pero ¿sabe en qué está edificando? En heno, en madera y en hojarasca. ¿Por qué? Porque fuera de la iglesia y alejado del siervo de Dios, yo no puedo edificar con oro, no puedo edificar con plata y no puedo edificar con piedra preciosa, sino que edifico con lo que está al alcance y a la mano, que es lo que el mundo me ofrece. Y entonces cuando venga el fuego de la prueba, el cual va a probar a este mundo todo, voy a sufrir pérdida. Por eso, hermano querido y hermana querida, que podamos alentarnos nuestros corazones y estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, entendiendo que la edificación nos fue dada en la iglesia y al lado del siervo de Dios. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, que ha venido a nuestras vidas para fortalecernos en nuestro ser interior, a fin de que permanezcamos firmes, fundados en la roca que es Jesucristo, bien unidos, concertados por todas las coyunturas, creciendo y edificándonos en amor, para hacer ese templo santo, para ser morada de Dios en el Espíritu. Damos gracias al Señor por su palabra. Hermanos queridos, les deseo el que puedan tener una buena jornada, el resto del día pueda ser un buen día para ustedes, y espero que en el día de mañana podamos reencontrarnos para compartir de la palabra de Dios. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables.
Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,